colectivamente, ¿no? Es decir, somos integrantes de lo mismo y la construcción colectiva es la que avanzamos todos, ¿no? Y yo creo que además la idea de aprender del diálogo es fundamental en la construcción de ese tipo de ciudadanías, ¿no? De hablar con el otro y con el distinto, por muy mal que nos caiga, o sea, aunque sea alguien hasta reaccionario. Creo que eso nos puede hacer crecer, sin duda, y que construye ese tipo de realidades, ¿no? Es decir, lo que pasamos es de ver al individuo, al ciudadano, como un objeto fundamentalmente económico, como un sujeto político que tiene que participar de la red pública. Y eso no solo es un derecho, sino además una obligación de todos. El caso que me parece interesante, y estoy con un texto de Armando Fernández Estenco sobre este tema, que os recomiendo encarecidamente, él nos dice que cuando ves la historia y ves cuando se pasa de una ciudadanía pasiva o liberal a una ciudadanía republicana, es decir, que construye la república, construye la nación, se dan procesos de creatividad brutales y de participación brutales, y eso pasó en la transición española. En la transición española avanzamos en el tema que nos ocupa en 3 o 4 años más que los 100 años anteriores, en solo 4 o 5 años. Es una explosión de querer participar, de querer ser sujeto, de querer hacer propuestas, de querer debatir con el otro, que hace que al final el componente cultural cambie. Es decir, nosotros creemos en la individualidad colectiva, en aquella que en el diálogo es capaz de hacernos crecer. Y partiendo un poco de estas dos ideas, y yo creo que, como decía Mira, la apuesta por la ciudadanía republicana y desde luego el valor de la diversidad opuesto a cualquier tipo de discriminación, tiene que hacerse a través de las luchas, a través del actuar, ¿no? Y nunca de forma pasiva, por eso estamos en un partido político, si no no lo haríamos, ¿no? Y en este tema, pues, es volver a devolveros en este diálogo una frase que a mí me gusta mucho, que yo siempre digo mucho, es decir, aunque diga yo, que dice muchísima gente, ¿no? Que es de Marx, ¿no? Cuando Marx dice que el ser determina la conciencia, tenía toda la razón del mundo, ¿no? Cuando uno es empresario, pues tiene conciencia de empresario, o sea, cuando es un trabajador, pues tiene conciencia de trabajador, ¿no? Quiero decir, yo nunca podré tener conciencia de una persona discriminada por orientación sexual, porque no lo soy. Quien lo va a tener más es quien lo ha vivido, quien lo siente, quien es. Para poder aprender a combatir esa discriminación, necesitamos la gente que la entienda y que la haya sufrido en primera persona. Es decir, aquellos que, imagino muchos de vosotros, sepan lo que es una mirada de reproche, una voz jodida y sabes por qué es, cuando no el insulto directo, ¿no? El entender desde ese sentimiento el cómo poder combatirlo es una necesidad, porque si no el resto no lo vamos a terminar de entender nunca en su absoluta dimensión, ¿no? Creo que el ser determina la conciencia, y compartir esa conciencia es lo que nos hace diferentes, desde luego, a otros, para poder luchar en común, ¿no? Digo, en el caso de la homosexualidad, como puedo decir en el caso de un inmigrante, yo no lo soy, no puedo sentir, puedo entender, pero no sentir la gravedad. Por lo tanto, no es que yo no quiera luchar por los derechos homosexuales inmigrantes, pero sé que tiene que ser con ellos, y no ni por ellos ni desde ellos, sino con quien entiende la discriminación de la mejor manera. Creo que será la manera más útil de poder luchar contra ello, ¿no? Y entenderlo, que además tiene que ver no solo con todas las discriminaciones, porque cuando uno se libera de algo, uno se libera de todo, ¿no? Es decir, o sea, ya tiras y te pones te identificas con la lucha de muchísima gente que trabaja también en lo mismo, ¿no? Es decir, entender, o por lo menos, y con esto quiero acabar, es la idea de entender que nosotros somos gente de izquierda porque queremos luchar contra las injusticias. Nosotros no estamos en política porque queramos defender unos intereses determinados, porque mi padre ha sido gobernador civil de Alicante o porque quiere ser una tradición familiar, ¿no? Somos gente de izquierda porque hay un sentimiento que es lo que te mueve, ¿no? Luchar por algo más justo o contra una injusticia, que es casi lo mismo, ¿no? Que somos un sentimiento hecho razón política, y sin ese sentimiento nos perdemos. No nos perdemos completamente. Y en el que hacer y en el que actuar es solamente decir, bueno, ya desde un punto de vista exclusivamente personal, para compartir con vosotros, yo creo que una de las ideas que podemos desde Izquierda Unida, desde este área, y compartir, y creo, bueno, para que hagáis el debate que queráis, es hacer un debate en lo económico, el que todos tenemos. Es decir, como decía en la película Full Monty, había el protagonista que realmente preguntaban que si no era vergüenza desnudarse, ¿no? Era una cosa vergonzosa, que era humillante, ¿no? Y él contestaba, dice, cuando tengan 1000 libras en el bolsillo, la gente se ríe de ellos, ¿no? Es decir, cuando tienes trabajo y estás bien situado, es otra cosa. O sea, todo se lleva bastante mejor, ¿no? Hay menos discriminación. Es decir, un negro rico no es un negro pobre, y un homosexual rico no tiene nada que ver con cómo las pasa un chico en Johannesburgo queriendo defender su liberación sexual, una chica, por supuesto.
En fin, lo que quería decir es que el tema económico, bueno, pero hay un elemento cultural que me parece central y yo creo que en Izquierda Unida no lo tenemos tan nítido, ¿no? Y es cómo combatir esa lacra social que es la Iglesia Católica en este país. Y el de hacer una revisión para sacar una campaña seria contra la Iglesia Católica y llamarles lo que son. Como os he dicho, yo he vivido en Sudáfrica. La frase de Ratzinger sobre el SIDA es: yo la califico de genocida, ese sí es un genocidio. No sabe lo que vive un país con el 35% de la población padeciendo el SIDA. Niños, mujeres, hombres, o que y que diga lo que diga. Es decir, de verdad que creo que merece una campaña en serio. O que me salgan 80.000 personas, familias en Madrid. Yo vivo al lado, entonces fui a la manifestación, no fui a la manifestación, sino que salía del metro, me la encontré y me fui a mi casa corriendo, ¿no? Olía a perfume de Christian Dior. 52, creo, pero vamos, van con autobuses, van con dinero y tal. Veías a los niños de domingo y de misa, que decir, con su... olía perfume en la manifestación. Porque además hay importantes de clase, claro que lo hay, ¿no? Pero además de eso, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, esa gente gritaba que no tenemos derechos. Y lo gritaba impunemente. Yo defiendo su derecho a manifestarlo, pero yo creo que tenemos que contestar y de una manera muy seria. Y sobre todo la Iglesia Católica. Y creo que no lo hacemos con Izquierda Unida con la fuerza con la que lo deberíamos. Pero bueno, sugiero que si os apetecería luchar un poco con esto. En el tema internacional, un elemento que nunca hemos trabajado en la Izquierda Unida, que yo dejo para allí, es el sacar realmente una campaña seria, tanto de municipios, comunidades autónomas o manifestaciones en el Ministerio Exterior, para que se rompan relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Un país que tiene penalizado con pena de muerte la homosexualidad y cuya familia real veranea en Marbella, y es amiga íntima de nuestra querida familia real. Y no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que, no sé, acciones de este tipo creo que pueden ayudar o servir para romper un poco más ese muro y que pueda ayudar a quedar muy cursi, pero a emancipar, no que es de lo que se trata. Y solamente eso era lo que quería decir. Gracias.